¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Nos toca analizar en este video el segundo video de la decimotercera lección de métodos de estudio bíblico. Estamos viendo en profundidad lo que sería el significado, bueno, no significado, sino el uso del exégesis para que comprendiendo diversos factores tú puedas generar, que realmente es la intención de estos videos, el interés, y no solamente el interés, sino que este mismo interés te lleve a generar un hábito, una constancia de análisis de la palabra de Dios a través de las metodologías que hemos visto a lo largo de este cuatrimestre. Confío primeramente en Dios, pero también me gustaría pues confiar en que estas dinámicas y estas lecciones te han servido para verdaderamente entender que no te puedes quedar solamente con lo que está escrito ante tu ojo, solamente por el idioma español o en la versión y en el idioma natural o contemporáneo que tengas de la palabra de Dios. Debes de ir a lo profundo, debes de examinar la palabra de Dios más detenidamente y tratando en bendita historia de, como lo vimos la palabra, digo, la lección, el primer video de esta lección, la lección 13, tratando de obedecer la palabra de Dios, poner todo tu interés en ella. Amén. Bueno, hoy vamos a analizar otra palabra, otro concepto más bien, que nos ayudará a entender y a meditar fuertemente en lo que solamente, no solamente su significado, sino en cómo podríamos nosotros atesorar lo que vamos a ver hoy en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres fiel, porque eres bondadoso, eres bueno y por sobre todas las cosas eres bendito, Dios. Te agradamos. Te queremos agradar, Padre. Queremos bendecir tu nombre, decirte, mi Dios, que a lo largo de todas estas semanas y todos estos videos tú nos has ayudado. Y en una bendita historia, mi Dios, confiamos en el poder tuyo y en el Espíritu Santo que has derramado sobre nosotros para que así suceda también en este video. Permite, mi Dios, que los estudiantes puedan adecuarse, conformarse a tu palabra, pero también un servidor siga conformándose y siga adecuándose y siga transformándose a tu palabra, Dios. Bendito Dios, te necesitamos, en ti confiamos, dependemos de ti. Precioso Cristo, en ti oramos, en el nombre precioso tuyo. Amén y amén. La palabra que hoy vamos a analizar tiene su origen, su contexto en Génesis capítulo número 35. Génesis número 35 nos va a presentar una situación de Jacob con Dios, en donde pues Dios, Jacob, recibe una revelación de parte de Dios y sucede que en el lugar en donde habla literalmente Dios con él, Jacob, versículo 14 del capítulo 35 de Génesis, Jacob erige un altar de piedra y derrama sobre él lo que vamos a ver en esta lección, o en esta, más bien en este video, libación. Derrama libación sobre el altar, sobre estas rocas que erigió y también echa aceite. Y de alguna manera queda simplemente mencionado que hay una libación que derrama Jacob. Hasta ahí. Posteriormente, hasta el libro de Números, capítulo número 15 en adelante, se nos empieza a describir que cada uno de los sacrificios, cada una de las ofrendas dadas a Dios, tienen que ir acompañadas de libación. La pregunta es entonces, y es a lo que vamos a analizar en esta siguiente hora, ¿qué es la libación? ¿Para qué es la libación? ¿Por qué Dios está pidiendo la libación? Lo primero también que debemos de entender es que en Génesis 35 no existe ley como tal. Es decir, todavía no está Moisés, todavía no aparece Moisés para erigir la ley delante del pueblo. Y de alguna manera Jacob, pues no sabemos por qué él entiende que tiene que ser derramado. El pasaje no lo dice, de hecho lo voy a leer rápidamente para que tú lo puedas apreciar. Génesis 35 dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina, lo que estaba junto a Siquem. Partieron y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que estaban con él, y edificó allí un altar, y llamó ese lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y llamó su nombre Alam Bakut. Y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Le dijo Dios: yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, a tu simiente después de ti daré la tierra. Se fue de él Dios, el lugar donde con él había hablado, y Jacob erige una columna en el lugar donde había hablado con él, una columna de piedra, y derrama sobre de ella libación, y echó sobre de ella aceite. ¿Cuál es este concepto entonces de la libación? Vamos a tener que rescatar algunos elementos de este pasaje, tratando de utilizar lo que sería el método analítico y un poco también del sintético, para que entonces entendamos lo que el pasaje nos está refiriendo. Como bien te comento, el video de esta vez trata de explicar lo que es la libación. Y para ello entonces usaremos no solamente de ellos, sino también mencionaré que en Números, capítulo número 15, es donde es presentado esto otra vez. Fíjate, en Números 15 se nos dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra de vuestras habitaciones, que yo os doy, e hicieres ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio, por especial voto de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras solemnidades olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que ofreciere su ofrenda a Jehová, traerá por presente una décima de una efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Y es ahí entonces donde se empieza a explicar que si traes un cordero harás un presente y también vino para la libación. Y si traes un novillo harás el presente, pero también vino para la libación. Y si traes esto, también será vino. Entonces, Números 15 nos empieza a hablar cómo Dios, a través de su ley, ya instituye la libación como un proceso o como parte del proceso de ofrecimiento de ofrenda. Dios le dijo a Jacob que ofreciera libación. ¿De dónde él lo aprende? En Números 15 vemos claramente que Dios es el que lo instituye, pero Jacob no vive para el tiempo de Números 15. Algo que también sucede independientemente de todos los capítulos de Números, Números 15, Números 28, Números 29, en donde se habla de que siempre tendrá que ser acompañado en las ofrendas y los holocaustos de libación. Algo que nos dice es que también se demanda del pueblo de Israel. En Isaías 57:6 se le demanda proféticamente por parte del profeta Isaías, se le dice que hay una queja de Dios contra el pueblo porque derramaron libación a dioses ajenos. Entonces, esto de alguna manera viene también a entenderse que no solo a Dios se le ofrecía libación, sino que también a otros dioses. Esto lo hizo Israel. Ezequiel 45 menciona que en la restitución del templo, el príncipe
debería de entregar el holocausto, el sacrificio y la libación, y debería de participar de las fiestas solemnes. Esto Ezequiel 45:17 nos lo menciona, es decir, todavía se sigue mencionando que la libación tiene que estar presente. En Joel, capítulo número 1 en adelante, menciona fuertemente que hay una queja de parte de Dios con respecto al pueblo de Israel y al sacerdocio, de que desapareció la ofrenda y la libación. Entonces estamos viendo que sí es acompañado, pero que son dos cosas completamente diferentes. Aparte, ¿no? Aparte tiene que ser la libación. Por último, podemos entender que en Filipenses capítulo número 2, versículo 17, se traduce, no lo dice textualmente, porque la palabra de libación todavía no la descubrimos en hebreo, pero se traduce, se da a entender que Pablo está hablando que aún así él es ofrecido sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Lo que Pablo está mencionando es que día y noche, con respecto a lo que queda en su camino delante de la presencia de Dios y su servicio, siempre, incluso ha llegado a ser, ya en este tiempo, en este momento, a ser ofrecido sobre el sacrificio. Y esa frase, ser ofrecida sobre el sacrificio, Pablo la está entendiendo como si él mismo fuera libación. Por eso otras versiones bíblicas traducen directamente libación como ser ofrecido en libación sobre el sacrificio. Así lo vas a encontrar en algunas versiones. Pero cuando entendamos qué es lo que estaba pasando con Pablo y cuando entendamos qué significa libación, entonces podremos proyectar si verdaderamente hoy en nuestros días debe existir la libación. Y si la libación en el Antiguo Testamento es un tipo, ¿cuál es su tipología? ¿Cuál es el antitipo en el Nuevo Testamento? Lo trataremos de entender. Bueno, vamos entonces primero a Génesis capítulo número 35 para entender un poco esto, porque esto nos va a llamar mucho la atención. Cuando en Génesis 35 Jacob hace lo que hace, hemos de entender lo que al principio dice en el pasaje. Versículo número 2 del capítulo 35 de Génesis nos explica que Jacob era politeísta. ¿A qué me refiero con politeísta? Jacob no necesariamente, debemos de entenderlo, procede de un estilo de vida que solamente dé honor y gloria a Dios, Jehová de los ejércitos, como lo conocemos. Jacob entiende perfectamente que su vida está llena de politeísmo. Y por eso dice, entonces Jacob dice a su familia, a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestras vestiduras, porque me voy a presentar con el Dios, de hecho diría el hebreo, con el Dios de todos los que he buscado, me voy a ir a presentar con el Dios que me ha respondido en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Entonces, fíjate qué interesante es, no voy a poner, no te voy a meter un cuatro teológico en el tema de los dioses, pero bueno, tenemos que entender entonces que Jacob no procedía de una situación completamente, pues podríamos decir legal, podríamos decir correcta delante de Dios. Jacob era un hombre que buscaba conocer a Dios a través de los dioses. Entonces podemos entender que Génesis 35 nos está presentando que Jacob tenía una intención de buscar a Dios. O al menos de buscar, vamos a ser franco, no creo que en el corazón de Jacob estuviera de buscar al Dios correcto, al Dios real. Ahorita vas a ver por qué. Lo que probablemente estaba en el corazón de Jacob más bien era buscarse relacionar con la fuente superior de energía y espiritualidad sobre los seres humanos. Eso sí lo entendía Jacob. Y por eso tenía interacción
con diferentes dioses, lo cual es pertinente de entender que por eso se tiene que limpiar de esos dioses ajenos, y no solo él, sino su familia. ¿Y por qué su familia? Porque también su familia venían viviendo el reflejo de lo que Jacob era. Hemos de entender que Jacob era el tercer, o es conocido como el tercer patriarca. Y como tercer patriarca en esa tremenda historia, lo que hace el patriarca lo hace, lo permea, hace que lo viva toda su familia o toda su clan, si lo quieres ver así. Entonces, por ende, si Jacob era politeísta, su familia también. Y en ese sentido, entonces, es que en la búsqueda de relación llega a un clímax la vida de Jacob, en donde se le presenta la respuesta de uno de entre todos los dioses con los que se quería relacionar. Y entonces al ver la respuesta de ese Dios de entre todos los dioses con los que se quería relacionar, entonces Jacob entiende que a ese Dios es al que tiene que adorar. Y a ese Dios es al que tiene que bendecir, al que tiene que invocar, al que tiene que dar holocausto. Cuando Jacob entiende eso, la pregunta es, ¿de dónde lo entiende? Dios se lo dijo, no hay ningún parámetro bíblico que nos exprese que Dios le pide a Jacob que derrame libación. Probablemente sí, porque así leemos en el pasaje, le dice específicamente que edifique un altar y que edificando el altar entonces pues de un sacrificio, ¿no? Pero todo esto entendiéndose, no solo que Dios lo pide, sino que Jacob tenía una estrecha relación con esta situación de entregar sacrificio en, ante la circunstancia de que ya lo venía haciendo con los otros dioses. No sé si me explico. Probablemente Jacob lo aprendió de ver a las demás naciones que estaban alrededor de Jacob y veía cómo ellos se relacionaban con sus dioses. Entonces decía, ok, yo me voy a relacionar igual, los voy a invocar, los voy a buscar, les voy a dar a crear altares. Cuando Jacob dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, es porque hay altares entre la familia de Jacob. Limpiar y destruir completamente lo que ese, si tenemos Dios a la piedra, a la lluvia, es decir, las figuritas, lo que sea, lo tendrían de alguna manera que quitar. Y posteriormente a eso, entonces, crear la correcta adoración con respecto al Dios que sí les contestó. Eso es el silogismo simple al leer al Génesis 35. Lo tenemos que entender como está escrito. Pero es entonces cuando en esta relación Dios le dice qué hacer, pero no le dice que él dé libación. Pareciera, porque así está escrito, no podemos decir lo que no está escrito, pareciera entonces que Jacob más bien infiere que se debe de relacionar de la manera como se había estado relacionando con los otros dioses. ¿Y por qué pareciera? Porque lo único que Dios le dice es que edifique el altar. Y literalmente al edificar ese altar, entonces que provoque esta situación de bendecirlo, ¿no? O de relacionarse con Dios. Ok. Jacob es el que erige una columna de piedras en el lugar en donde está y derrama sobre ella libación y echa sobre ella aceite. Vamos a recordar el versículo donde dice, así dieron, desde el versículo 4, si gustas, lo podemos leer, Génesis 35, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y partieron y el terror de Dios fue sobre las ciudades y no siguieron a los hijos de Jacob. Después llegaron a Luz, que era Betel, y entonces el pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y se fue sepultada, y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto en Padan y le bendijo, le dijo, le cambia el nombre, y le dijo Dios, yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate, y una nación, un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
y la tierra que yo he dado a Abraham, Isaac, la daré a ti y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, el lugar donde con él había hablado, y es entonces donde erige el altar. Entonces, corrigiendo incluso mi apreciación como te la estaba presentando, ni siquiera Dios le dice que erija un altar. Es iniciativa de Jacob este altar. Entonces, tenemos que entender que de la manera como se venía relacionando con los otros dioses, él infiere y se relaciona con Dios. Erigió un altar de piedra y posteriormente, ya cuando se le manifiesta en Betel, entonces da o brinda esta libación. Ojo, ¿qué es la libación entonces? Literalmente dice, derramó sobre ella libación y echó sobre de ella aceite. Se acostumbraba, por lo que nos dice entonces Números, que la libación fuera algo líquido, que se daba, se vertía sobre el altar, se vertía de alguna manera. Y Génesis 35 nos va a dar una amplitud en entendimiento con respecto a lo que la palabra de Dios nos menciona específicamente eh, en números del 15, el 26, el 28 y en adelante. ¿Okay? Por otro lado, también se nos menciona que se echa sobre de ella aceite. No nos está diciendo específicamente aquí que Jacob haya dado un holocausto, haya sacrificado animal. Esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque más adelante en números sí se nos presenta que entonces la libación debe ser el acompañamiento al holocausto. Pero bueno, cuando uno entiende y va leyendo lo que la palabra de Dios empieza a mencionar con respecto a los sacrificios, literalmente una cosa es para sustituir el proceso de muerte que debería tener el ser humano con respecto a los favores de parte de Dios. Pueden ser ofrenda por el pecado, pero también puede ser ofrenda voluntaria en agradecimiento, buscando el favor de Dios a través de un voto, así como lo dice el libro de Números, y no solo eso, sino el libro de Levítico. Y específicamente entonces podemos entender que siempre para generar un favor de parte de Dios debe haber un sacrificio, que en este caso así es preconcebido literalmente en Levítico y en Números. Si estás buscando que Dios interactúe contigo como ser humano, pueblo de Israel, tienes que entender que debes de sacrificar, que debe de haber holocausto. Y dependiendo la situación por la cual estés buscando el favor de Dios, entonces hay un tipo de holocausto o un tipo de ofrenda. Si buscas su favor para que te vaya bien durante un año, es un tipo de ofrenda. Si buscas su favor porque te equivocaste y pecaste, es otro tipo de holocausto, es otro tipo de ofrenda. Entonces, así es como se interactuaba con Dios en el Antiguo Testamento. Lo debemos de entender así. Y a todo esto debía de ser sumada la libación. ¿Qué era la libación? Libación por hebreo es nesek. Es el término nesek, que tiene que ver, fíjate, con dos acepciones en significado. Es bastante curioso cuando ya lo relacionamos de esta manera. ¿Por qué? Porque nesek en sí mismo significa un ofrecimiento líquido, un derramamiento, es importante, es un derramamiento, pero específicamente tiene también que ver con lo que es de una figura de monolito ídolo. También tiene que ver con eso SNSEC. Literalmente, buscar un ídolo. Es como se traduce de esa manera, ¿no? Es una imagen fundida también. Esa es una libación, una imagen también fundida. ¿Y a qué se refiere como imagen fundida? Está hablando literalmente de el, el derretido como tal, de la imagen como tal. No específicamente a que sea ya la imagen fundida y tengas la imagen, no, eso no es una elevación, sino el derretimiento de esa imagen.
es la libación. Y entonces podremos entender un poquito fuertemente lo que significa la libación como tal. Número uno, como un ofrecimiento líquido. Y a través de que sea un ofrecimiento líquido, por lo menos lo que primero presupone, al hablar también de una imagen fundida, que también es la definición, entonces tenemos que entender que pasó por el fuego y entonces se derritió. O pasó por un proceso duro de quebrantamiento y por ende entonces se derritió, para poder ser derramado. ¿Cuál era este proceso? Se cree que junto con la libación, o que parte de la libación era también derramar aceite. Entonces lo que Génesis 35 nos dice es que parte de esta libación era el derramar el aceite. Pero cuando en Números nos explica específicamente cuál es la libación o qué es el efecto de la libación, nos dice que tiene que ser vino. Tiene que ser vino en particular. Y es entonces donde tenemos que entender cuáles son los procesos de fabricación para generar tanto el aceite, que era un aceite purísimo, y también el vino, que era un aceite, un vino purísimo, un vino sin químicos, un vino sin procesar, un vino tal cual sale de, de, este, de la fabricación inicial o del primer proceso de inicio, ¿no? El vino que se promueve directamente en el tema de la libación es un vino sin mezclar, es el primer líquido que sale del primer proceso de maceración o apachurramiento, en este caso en el lagar, en donde se crea el vino. Pero lo mismo específicamente con el aceite. El aceite de oliva que se estaba buscando se ha derramado también en la libación, porque en otras situaciones se puede entender que también se daba aceite de oliva específicamente. No era el aceite de oliva que se usaba ya para comer y el aceite que se usaba ya procesado. Era el aceite puro que salía el, eh, del triturador, ¿no? Del triturador, si lo podemos ver así, del molino que trituraba los, las olivas que eran del fruto del olivo para poder extraer el aceite. Eso era de alguna manera lo que tenía que ser, o más bien, qué era, de qué era compuesta la libación, de este tipo de líquidos, tanto de aceite como del vino, pero no un vino cualquiera, era el vino sin mezclar y era el aceite tal cual salía del molino, de la trituración, del primer proceso para extraer el aceite de oliva. Ese es el vino, ese es el aceite de la libación. Esa era la libación y por ende era un aceite más caro, por ende era literalmente un vino mucho más caro también. Se presupone, y digo se presupone porque la palabra de Dios no lo menciona como tal, se presupone que la libación se vaciaba para que la carne descompuesta dentro del altar no, no tuviera un mal olor. Se cree, por eso digo se cree, no está dentro de lo escritural, que por eso tenía que estar puesta la libación, pero dentro de los procesos, cuando estudiamos usos y costumbres con respecto al sacerdocio, se cree fuertemente que la intención de la libación era para que el sacrificio textual que ya estaba, la carne, la sangre que ya estaba ahí, el olor que despedía pues, no era un olor grato. Entonces tenía que vaciarse la libación y el aceite para que se creara un olor agradable, un olor grato. Y parte de esa apreciación es la que podemos encontrar que hasta ese momento es cuando dice olor grato a Jehová. Podríamos decir que Dios ve el sacrificio, está analizando el sacrificio, está analizando el holocausto, pero todavía está diciendo, pero a esto le falta algo, le falta que huela bien.
Y para que huela bien le tienes que dar la libación. Entonces viene la libación, se entrega el vino, se entrega el aceite y entonces es cuando crea, y entonces es cuando en muchos pasajes podríamos presuponer, es así por como presuposición, podríamos presuponer que Dios termina diciendo, olor grato a Jehová. La pregunta es si Jehová entonces es quisquilloso a los olores. Te lo presento así. Le molestan algunos olores, le molestan algunas cosas. Lo vamos a dejar en el tintero, tú sabes que lo vamos a aterrizar al final de este video. Pero ¿por qué entonces? Si Jehová no le molesta, entonces ¿por qué pide la libación? Si a Jehová sí le molesta, entonces es porque por eso pide la libación. Porque junto con el sacrificio necesita algo que convierta en olor grato delante de Jehová ese sacrificio. Pero hoy en día tú y yo ya no tenemos ningún tipo de esos sacrificios. Bueno, podríamos decir que desde Joel, Dios está quejándose fuertemente con el pueblo de Israel, Joel capítulo número 1, de que cesó la ofrenda y cesó la libación. También interesantemente podemos ver que la libación no solo acompaña, dentro del análisis exegético que estamos teniendo, no solo acompaña los holocaustos de carne, bueno, valga la expresión, los holocaustos siempre eran de carne, pero las ofrendas que tenían que ver con carne y con sangre. También la libación es acompañada cuando entonces había harina, cuando había otro tipo de ofrendas como tal. Y en el caso muy particular de Génesis 35, podemos entender que se erige un altar de piedra, sí, pero no hubo sacrificio. Y sobre ese altar de piedra es donde se derrama la libación. Entonces, si no necesariamente es porque huela mal, ¿por qué entonces tiene que haber una libación? Vamos al punto en particular. Entendiendo entonces lo que significa libación, y sobre todo que es una imagen de fundición también dentro del hebreo, eso también lo tenemos que traer dentro de la definición hebraica, y que es fundir una imagen, podemos entender entonces que desde el principio Jacob está como que entendiendo el proceso de libación. ¿Por qué está como que medio entendiendo el proceso? Porque inmediatamente antes de relacionarse con Dios, dice, quitad los dioses ajenos. Erradícalos de mi vida. Erradícalos de delante de la presencia de Dios, esos dioses ajenos que hay entre vosotros. Algo interesante es que Jacob, por eso digo que medio lo entiende, porque yendo al camino, lo que hace con estos ídolos es esconderlos debajo de una encina. No los destruye, los esconde. Pareciera, y no es porque le quiere echar tirria a Jacob, pero para el capítulo 35 pareciera que Jacob estaba dudoso entre si darle su completa devoción a este Dios que le contestó en su angustia, o seguir esperando y buscando a esos otros dioses. Jacob termina haciendo algo interesante, prepara un altar y entonces sube y da la libación. Mas sin embargo, Jacob pareciera que no está seguro de si este Dios que le está respondiendo le va a ser fiel o le va a ser completamente, vaya la expresión, estoy diciendo una locura de lo que te estoy presentando, pero quiero que entiendas que el corazón de Jacob no era tan correcto en un principio. Primero, porque a lo mejor así se daba y así conocieron. De hecho, cuando uno estudia historia de los patriarcas y verdaderamente se mete a analizar en profundidad a cada uno de ellos, podremos entender que Abraham precede de Taré. Y Taré, literalmente, era una persona muy similar a Jacob, que trataba de buscar a Dios o lo voy a decir así, trataba de buscar su bendición conectándose con las esencias espirituales que él creía.
pero se relacionó con muchos otros dioses, no solamente con el Dios verdadero. Lo mismo Jacob. Lo mismo podemos ver del papá de Gedeón, aunque también era de una tribu y de una situación que venía de parte de Dios, pero se relacionaba con otros. Entonces, fíjate qué interesante es que el ser humano es propicio a relacionarse con otros dioses que no solamente son Dios, el verdadero. Y de ahí entonces que cuando le responde el verdadero, para nosotros el verdadero, para Jacob, él no está atestiguando que es el verdadero. Él está atestiguando que se va a relacionar a través de un altar con el Dios que le respondió. Y para eso entonces se entiende que debe haber una relación limpia, de que no haya otros dioses, de que la comunicación no esté entre varios dioses, sino solamente uno a uno. De ahí es que decide entonces sí limpiarse, pero Jacob esconde debajo de una encina a estos dioses. Como a lo mejor en la expectativa, bueno, me voy a relacionar con este que me contestó, pero si no me vuelve a contestar, ¿qué pasaría? Pues, a lo mejor, solo lo estoy, perdona, solo lo estoy poniendo en una apreciación de lo que el pasaje nos está dejando inferir. Pues a lo mejor Jacob, si no le respondía a Dios, al provocar esta adoración, entonces regresaría a sus antiguos dioses, que ya tenía muy escondidos ahí debajo de una encina. Interesante, hay que analizarlo. Lo bendito también es que entonces sí, se le presenta a Dios, le cambia el nombre, hace todo esto y entonces es cuando edifica el altar. Y edificando el altar es que entonces literalmente presenta esta libación. Regresemos entonces al punto que queremos analizar el día de hoy. Jacob ya venía entendiendo que de alguna manera se tenía que relacionar con Dios, pero esto lo aprende de la relación que tuvo con los otros dioses. Quien quita y está bien o quien quita y está mal, y entonces mejor lo hago como aparentemente yo sé, según Jacob. Y entonces él presenta el altar y presenta libación. Lo interesante es que la libación sí era parte del proceso y del proyecto de Dios con respecto a la adoración que debía de entregársele. ¿Y qué es entonces la libación? Por lo regular, cuando en un sacrificio, y esto lo podemos ver en las otras naciones y en las otras manifestaciones ritualistas de sacrificio, por lo regular, en un sacrificio hay dos cosas. Lo que el Dios está pidiendo y debe ser entregado como tal, y lo que hace uno para que ese sacrificio se vea con agrado. El extra, si lo podemos decir así. Y el extra en particular no es con lo que Dios pide, el extra es con lo que uno da. Podríamos empezar que ese es un principio de la libación. La libación como tal, entonces también tenía su particularidad de que literalmente era de algo puro, de algo caro, de algo no difícil de obtener, pero sí de algo que era netamente la primera emanación, la pureza como tal, al entregar ese sacrificio. Se dice, literalmente también, que dependiendo del sacrificio, también el tamaño de la libación. Si era un sacrificio de X proporción, era un cuarto del aceite, un cuarto de vino. Después, si era de otras proporciones, era la mitad del aceite, la mitad del vino. Entonces, dependiendo. Entonces, lo que sí podemos traer en conclusión, empezando a concluir, es que la libación tenía más bien que ser pura. Y la única manera en que puede ser pura tiene que ser a través de un proceso de maceración. ¿A qué me refiero con ese proceso? Tanto la uva como el aceite, que eran las dos cosas que se entregaban en un concepto concentrando el tema libación, tanto la uva como el aceite tenían que ser machacadas, trituradas, para poder extraer qué. Bueno, cuando pensamos en el vino,
el primer fruto de esa, bueno, el primer fruto en líquido que sale del lagar, tiene que ver con qué? Tiene que ver con todas esas uvas que dentro del lagar, dentro del barrilote, si lo quieres ver así, están las personas pisándolas, porque así es como se hacía el proceso. Y yo creo que todavía hay lugares que hacen este tipo de procesos de esta manera, aunque ya en el mundo hay muchas maneras de fabricar vino. Yo creo que todavía existen lagares en donde las personas están pisando las uvas. Y literalmente, si lo piensas, pues están triturando. Este primer proceso se llevaba hacia, este, hacia la destilación, la primera destilación. Si ya querías crear un vino posterior de esto, de este primer líquido, porque esto no era vino como tal, como el que tomaban o hacían, tenía otros procesos posterior. Lo que tenemos que entender es que entonces este primer líquido, esta primera emanación del líquido en el vino, era lo que se consideraba como lo que tenía que ser tomado para la libación. Lo mismo en el aceite, triturado en el molino, de que también podría ser el lagar, ¿no? El lagar, pero no, el lagar solo se usa para el vino, entonces en el molino donde se trituran las olivas, entonces es de donde se saca el aceite, y ese primer aceite también es entonces la libación. Hemos de entender entonces que esa era una ofrenda dada por la persona acompañando lo que era requerido. Lo que es requerido es lo que Dios pide, o en este caso para Jacob, lo que los dioses piden. Pero él entendía que tenía que entregar algo de parte de él, algo que le costara, porque esto también era importante. Es mucho más costoso perder o no usar todo lo que se da en una primera maceración, tanto del vino como del aceite, que en el proceso posterior. En el proceso posterior ya se puede perder y se puede entregar lo que sea, eso ya no es tan importante, pero perder lo vital del inicio era un sacrificio para aquellos que, de alguna manera, si somos honestos, pues se dedicaban a sacar vino y se dedicaban a sacar aceite. Era mucho más preciado y mucho más importante esa materia prima en ese inicio. Entonces, entregarlo suponía que la persona estaba dando algo de sí, que le costaba literalmente, y lo entregaba voluntariamente. Entonces, el tema de libación es algo que cuesta literalmente y y que se entrega voluntariamente, pero sobre todo que es puro, que no tiene también circunstancias que aderecen ese sacrificio. No, 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 es lo más puro del vino y es lo más puro del aceite lo que es entregado. Cuando esto lo empezamos a llevar al tema del Nuevo Testamento, podemos entender entonces que Pablo literalmente cuando usa el término libación, lo está usando para referirse que su vida, tal cual su vida, está siendo cada vez más derramada, derramada y derramada y derramada y derramada, aún incluso hasta la muerte misma en sí. Entonces, Pablo al entender esto, entiende que su libación está siendo completada a través de todos los sacrificios que él está haciendo ya voluntariamente para con Dios con respecto al ministerio. Filipenses capítulo número 2 nos lo explica de esa manera. Entonces, pues vamos a analizarlo rápidamente para que entendamos por qué Pablo lo dice así. Pablo menciona, por tanto, capítulo número 2 de Filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimo, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo su entendimiento de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el tema, de alguna manera particular, en honestidad, en donde podemos entender la libación. Obviamente primero proyectada por Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo que obedecer al Padre. Esa es la realidad. Tuvo que. Pero llegó un momento en el tiempo del sacrificio de su propia vida en donde ya no tuvo que ser obligatoriamente, sino que voluntariamente. ¿Dónde sucede esto? Sucede en el huerto del Getsemaní. Y el huerto del Getsemaní, Getsemaní significa en el griego el huerto o el lugar de la trituración. Obviamente porque estaba en un lugar en donde estaba en el monte de los olivos. Entonces, Jesucristo entendía que al llegar a Jerusalén y al pasar al huerto del Getsemaní para vivir su noche de calamidad, si así lo quieres ver, era porque voluntariamente estaba buscando la voluntad de Dios. Y de hecho es así como termina la noche del Getsemaní. Porque 3 veces sube al Padre, no quiero esta copa, no quiero esta copa, no quiero esta copa, pero 3 veces también le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Voluntariamente entonces estoy cediendo completamente el control total de mi vida para que tú lo uses como quieras. Aunque en la figura de Jesucristo sería un poquito antagónico decir esto, porque pues, la realidad es que toda su vida fue obviamente ofrecida, toda la vida de Jesús fue libación para Dios. Pero Pablo lo describe entonces, haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual rechazó. Y al venir ante la prueba, se humilló y fue triturado y obediente hasta la muerte, entendiendo lo que es obediente, que ya lo vimos la clase pasada, la lección pasada, o más bien el video pasado, perdón. Y muerte de cruz. Entonces, Jesús mismo presenta libación al Padre. Él mismo fue el sacrificio, pero también él mismo fue la libación, porque fue llevado literalmente, voluntariamente, y él entrega de sí la totalidad de su vida. Y lo más puro que él tiene, incluso en esa simbología, es su sangre, y él la entrega toda. En la cruz, Jesucristo derrama, que es parte de la tipología, y el antitipo, obviamente, de la libación es Jesucristo derramando toda su sangre en la cruz, todo su sudor, todo su líquido, tanto que incluso cuando le taladran o le penetran con la lanza el corazón, entonces Jesucristo también viene a una circunstancia de terminar dando su agua, toda su líquido terminó saliendo de Jesucristo. Y por ende fue el sacrificio más completo y perfecto, como dice Hebreos, entregando holocausto, sí, pero entregando también libación. Jesucristo también cumplió con esto. Pablo sigue leyendo entonces con respecto a Jesucristo, mas sin embargo termina diciendo, retengan la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea ofrecido en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo estaba empezando a entender que iba a morir de una manera no muy grata, iba a entregarse por completo. Y parte de esto, de lo que Pablo está diciendo, es que él ya entiende esto y lo dice, está bien, así mismo me gozo, así mismo me regocijo, porque ya lo entendí y lo acepto. Algo que Pablo no aceptaba mucho era obviamente todas las instrucciones que Dios le daba. Dios le daba, decía, haz esto, él hacía lo contrario, ve a tal región, él quería ir a otra, predica a los gentiles, él predicaba a los judíos, es decir, era una situación que nos presenta Pablo, pero en el tiempo de ser derramado, de presentar la libación, es una situación voluntaria, es una situación de aceptar que debe de darlo todo. Y por ende también si entendemos lo que es la libación, lo primero. ¿Cómo podríamos traducir entonces la libación en nuestra vida diaria? La libación en nuestra vida diaria es entregar el todo, sí, pero es más importante entregarlo primero. Si tú durante tu día te acuerdas por ahí de las 3 de la tarde, que Dios es tu Dios y que tienes que orar y que tienes que escudriñar,
Eso no es libación. Eso es tu obligación como hijo de Dios, porque alguna vez entiendes que tienes que relacionar y adelante. Pero si voluntariamente, desde que amanece, desde temprano, el Salmo 5 dice, de mañana oirás mi voz, me presentaré a ti y esperaré. Entonces, si eso sucede, tal cual es porque ya hay un anhelo de que entonces voluntariamente yo soy todo para Dios. Si llega el pastor contigo y te dice, no, fíjate, fulanito de tal, tienes que hacer esto, 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 y esto, y esto, y todo, y tal, pues porque es pastor, y porque es Dios a través de él, y porque Dios es mi Dios, entonces lo voy a hacer, punto. Pero si al contrario te propones tú, y antes de que el pastor diga, entonces tú te estás ofreciendo y ofreciendo para una encomienda, para necesitar, y no te están diciendo que entregues, tú ya lo entregaste, y no te están diciendo que des, tú ya lo diste, y entonces hay una libación. Tú te estás dando por completo. Es parte del proceso de decirle a Dios, heme aquí, venme con agrado. Recuerda lo que analicemos en Génesis y en Números. Es parte de decirle a Dios, Dios, deseo que te agrade. Por eso estoy aquí, voluntariamente. No me lo estás pidiendo, yo lo hago por ti. Y hago esto para que huela rico, para que se aderece con el sacrificio continuo que tú estás pidiendo, para que se aderece con mi meditación, para que se aderece con mi propia vida. Pero entonces lo hago el extra. La libación es un extra también, que se tiene que dar en los sacrificios. Eso también se tiene que entender así. Entonces, ¿cómo podías traducir? Pablo entendió también el tema de la libación y la entendió a tal nivel de que él mismo se pone como libación. Ya en ese entendimiento de que a lo mejor a regañadientes fui apedreado y me enojé. En el libro de Hechos se ve claramente cómo incluso él mismo se intenta defender con su ciudadanía romana, en lugar de que Dios lo defienda o que Dios lo ame o de que Dios lo saque de la cárcel. Le hubiera sido más fácil a lo mejor en caminar con una libación completamente, sí, porque Dios hubiera visto con agrado su vida y entonces no hubiera tenido que tener un aguijón sobre su vida. Pero Pablo fue muy cabezón, si lo quieres ver así. Así como muchos de nosotros. Yo no estoy enjuiciando a Pablo, también me estoy enjuiciando a mí. Muchos de nosotros somos cabezones al no entender que es voluntario y que esa acción voluntaria es la que termina agradando a Dios. Y ese extra de corazón es lo que termina Dios diciéndole, wow, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué no se abren los cielos hoy como se abrieron con Jesucristo? Pues muy sencillo, porque no lo hacemos como Jesús lo hizo. Creemos obedecer solamente la tilde y si eso sucede, entonces nos jactamos y decimos, obedezco a Dios y entonces ahora que Él me dé mi casa y Él me dé mi carro y Él me dé esto y Él me dé aquello, porque estoy obedeciendo, no me equivoco de su palabra, no, 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 mira tu corazón, porque el corazón de una persona que pretende agradar a Dios se entrega en libación constante. No importando quién te critique, no importando quién te chismee, no importando, conozco infinidad de hermanos que cuando lo vienen inmediatamente van a la palabra de Dios. Y en Génesis Dios dice que a quien me maldiga, Dios lo maldecirá. Y a quien me bendiga, Dios lo bendecirá. Así que este pasaje lo uso contra ti. Si me bendices, me bendices. Si te bendigo. Si me maldices, que Dios te maldiga. Cuando Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, amar a vuestros amigos y a vuestro prójimo, pues más bien yo te digo, ama a tu enemigo. Da ese extra, pero no lo des porque la ley lo pide, dalo porque voluntariamente lo ofreces. Y dalo en la totalidad que te compete. Y solo entonces podríamos decir, según lo que vemos implícitamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, solo entonces Dios voltea desde los cielos y dice, ah, eso huele muy bien, eso me agradó. Entonces voltea la vida y obra a favor de la vida. Porque dice literalmente que todo lo que hizo Jesucristo lo hizo y se humilla y termina en la muerte, pero por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la libación termina, no porque esté el sacrificio perfecto delante de Dios, quiere decir que Dios va a hacer lo que tú estás pidiendo que Él haga. Él necesita ver con agrado tu sacrificio.
Y para ver con agrado tu sacrificio tiene que haber libación, tiene que haber ese extra, tiene que haber esa pureza, tiene que haber esa libación. Entonces, ante esa circunstancia, ¿qué es lo que te dice hoy Dios con respecto a la libación? ¿Existe o no existe? Yo creo que la libación todavía existe hoy en nuestros días. Todavía. Y ante esa circunstancia, entonces Dios estará esperando que ¿qué? Que nos levantemos y que ofrendemos, pero que ofrendemos con justicia según lo que la ley pide. Entiéndase lo que en el Nuevo Testamento nos pide como sacrificio, obediencia total, pero acompañada de qué? De libación. Tiene que haber un derramamiento, tiene que haber un costo que te cueste, que sangre, si se puede decir incluso literalmente, por entregar ese sacrificio, por entregar esa ofrenda, por entregar ese holocausto. Que sudes la gota gorda, como dicen, que te cueste. A Jesús le costó, él no quería ir a la cruz. Y dijo, me va a costar, por eso no quiero, me va a doler, por eso no quiero, me va a, me va a hacer sentir mal, por eso no quiero. Y a lo mejor Jesús ya sabía que lo iba a alejar del Padre, me iba a alejar de su Padre, de su papito, por eso no quería. Pero termina diciendo, no sea lo que tú, sino lo que oyó. Y en esa humildad, porque la humildad es parte de la libación, según lo que vemos en Cristo Jesús, en esa humildad termina reconociendo Jesús a Dios por sobre todo en sus vidas y dice, hágase tu voluntad. Y termina haciendo su voluntad. Y hasta que termina haciendo su voluntad, pasando 3 días, Dios dice, yo te exalto a lo sumo, te resucito, te bendigo, te doy. Pero muchos de nosotros, de entrada, ni siquiera estamos acostumbrados a ofrendar. Ni el diezmo damos, mi hermano. Bueno, ni el diezmo damos, está bien. Número uno, entonces ya no pidas, ya sería como pedirte demasiado. ¿Cómo vas a poder dar libación si ni siquiera entregas lo que es legal, el diezmo? Bueno, ok, algunos ya dan el diezmo y ofrendan. Ese extra también, buscando favor, buscando esto, todo lo que Levítico números dice, ok. Muchos no ofrendamos, peor tantito, si no diezmamos, mucho menos ofrendar. Y si mucho menos ofrendamos, la libación nos pasa, eso no existe, no existe para mí. Cuando Dios dice, solo hasta que se complete el proceso, el sacrificio será acepto. Te tomaré en cuenta lo que estás haciendo y entonces obraré a favor tuyo. Y entonces, es entonces cuando se manifestará Dios. No esperes que se manifieste antes. Perdóname la expresión. ¿Crees que estás diezmando? Tienes que ofrendar. ¿Crees que estás ofrendando? Tienes que dar libación. Con todo lo que implica las 3 cosas que acabo de mencionar. Porque no te estoy diciendo que hables no te estoy hablando de dinero. Te estoy hablando de cumplir lo que Dios pide y posterior a que cumplas lo que Dios pide, entregues de ti para que haya en totalidad y en pureza una dádiva que des a Dios. Y entonces Dios vea tu sacrificio completo y diga, ahora sí, volteo mis ojos desde los cielos a ti, porque cumpliste el proceso y llegaste a la libación. Hablar de la libación es llegar a cumplir el proceso completo para que Dios actúe. Si no, te lo digo de corazón, es bíblico, Dios no va a actuar. No, 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 la verdad nunca he dado libación y siempre Dios está en mi vida. ¿Seguro? ¿No será más bien tu mente que te hace creer que lo que hoy vives es de parte de Dios cuando deberías de estar viviendo una gloria que sí venga de parte de Dios? Te lo presento como es. Mi vida tiene que entender que los procesos de Dios por algo existen. Y aunque no estamos en tema de la ley sirvió como un tipo para que en su antitipo yo cree ofrendas y sacrificios espirituales. Y que a través de esas ofrendas y sacrificios espirituales termine dando mi vida en libación para agradar y a completar, o más bien completar el proceso de Dios. Y es entonces cuando Dios voltea y dice, ok, te está costando, pero eso es lo que quería, que te costara. Porque a Dios le costó, a Jesucristo le costó. Y solo hasta ese momento se manifestó.
¿Quieres manifestación de Dios sobre tu vida? Haz el proceso completo. La libación es de los procesos más carísimos en la vida del ser humano para ofrendar delante de Dios. Porque es parte de la ofrenda, es parte del holocausto, pero es parte y aparte de, no es, como yo ofrendé ya di libación, no, 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 no. A tu ofrenda hay que añadirle libación. A tu holocausto hay que añadirle libación. Y diría Pablo, ya sumando todo el concepto, porque Filipenses sucede posterior a Romanos, en Romanos 12 nos dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional. ¿Ya lo cumpliste? Perfecto. Ahora presenta libación. Filipenses capítulo número 2, para que es entonces donde fluya delante de la presencia de Dios, Dios diga, ok, ahora yo actúo, ahora yo lo bendigo, ahora yo estoy por él, ahora yo, por así decirlo, lo exalto, así como Jesucristo recibió exaltación. Es parte de, la humillación es parte de la libación. Muchos procesos verdaderamente que hoy tendremos que analizar. Pregúntale a Dios, si ya entendiste que esto sí viene de parte de Dios, Dios, ¿cómo presento mi libación? Enséñame a presentar libación y que mi vida sea un olor fragante, un olor grato delante de ti. Bueno, dejamos este tema como análisis y te lo presento para que tú te lo comas y veas si verdaderamente, obviamente, tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice, pero créeme, te he llevado a través de procesos, a través de metodologías, a través de una exégesis buena, completa. Todavía creo le falta porque obviamente podemos cubrir muchas más palabras, podemos cubrir muchos más pasajes, pero lo que te presento es para que hoy entiendas que entonces por eso debemos de estudiar la palabra de Dios. Y al recibir revelación y entendimiento, aplícale obediencia. Aplícale obediencia, aplícale rectitud, aplícale justicia y santidad para que Dios te transforme. Y entonces sí, podrás decir, soy hijo de Dios transformado por la sangre de Jesucristo, que me lleva a todo camino y a toda verdad y a toda vida en su nombre. Solamente así. En el nombre de Cristo Jesús, te animo a que así lo hagas. Te bendigo. Gracias por tu tiempo. Nos seguimos viendo. Estamos terminando cuatrimestre. Espero tus comentarios. Dios te bendiga. Y tus proyectos, por supuesto, de las materias. Dios te bendiga.